Hola a todos, a los que se van conectando. Bueno, ya se va a conectar Hugo Valderrama para que podamos iniciar. Hola Ross, ¿cómo estás? No sé qué ha pasado con mi cámara que está al Sí, eso te revés. iba a decir. Ahí está. Ok, ahora sí ahí me Sí, puedes ver. perfecto. ¿Cómo estás, Ross? Buenas noches. Qué bueno que podamos conversar en este álgido asunto del progresismo. A modo de romper hielo, preséntate, luego me presento yo y bueno, lanzamos la forma ida y vuelta de preguntas, una conversación entre Ok, amigos. bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Ros Martínez Mojica. Yo soy licenciada en Filosofía y Letras. He sido docente durante 5 años. También soy instructora de yoga y meditación. Y pues estoy en la batalla cultural contra el progresismo porque me parece que es justo y necesario. Cada vez los ataques son más frontales, más descarados y pues el progresismo pretende llevar como que, para mi punto de vista, la ruina a la civilización como la conocemos y pues hay que dar la batalla. Ahora te toca a ti, querido Hugo. Gracias, gracias, Ross. Bueno, yo tengo 41 años, soy economista. Soy una cosa muy rara porque a pesar de ser economista, yo tengo formación en teología, en filosofía, en política, en derecho. Es decir, yo soy alguien que ha pasado su vida, creo que desde muy chico, en las ciencias sociales. Y bueno, lo de estudiar economía fue porque era lo más afín a lo que me gustaba, ¿no? Soy evidentemente un conservador, seguidor de la línea de digamos, el conservadurismo inglés de Roger Scruton. Y bueno, ya dando clases en varias universidades, más de 15 años. Yo empecé a dar clases bastante joven, a los 25 años, o sea que date cuenta que llevo muchos, muchos años en este tema. Y evidentemente, y entrando en razón, entrando en materia de la charla, analicemos el progresismo, ¿ok? Suena bonito, ¿no? La palabra progresismo atrae, evidentemente atrae a mucha gente que se deja influenciar por la palabra progresismo, que cree que es una cosa buena, que cree o sea, de hecho te pintan cosas maravillosas, ¿no? Cosas con las que además cualquier persona con sentido común está de acuerdo. A ver, a mí no me gusta que se trate mal a nadie por la forma en la que se viste, el color de piel, por el sexo, por quién se acuesta, a qué Dios le reza. Es decir, no me gusta que se trate mal a nadie, ¿ya? Y creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. O sea, yo creo que el individuo, los seres humanos, debemos ser respetados independientemente de aquello que hagamos en nuestro fuero íntimo. Ahora, el problema es que bajo esta paraguas, que creo que todo el mundo está de acuerdo, todos estamos de acuerdo en que no nos gusta que se dañe a nadie porque sí, se esconde una idea totalitaria y es el hecho de que, eh, a ver, para un ratito, o sea, yo estoy en contra de que se trate mal a alguien, pero al mismo tiempo creo que ese alguien tiene que tener alguna compensación de algún tipo porque se ve que en el pasado sufrió un trauma. ¿No? Entonces ya empezamos mal, o sea, porque hay alguien que cree, hay un ente abstracto que tiene que confesar, que tiene que compensar errores que a lo mejor ni siquiera tienes que ver y intentan echarle la culpa de errores del pasado a gente que está presente hoy, ¿no? El gran filósofo conservador americano, Thomas Sowell, el afroamericano, dice que estamos viviendo la época en la que las personas son culpables de delitos que pasaron hace 500 años. Desde el punto de vista del derecho, por ejemplo, es una estupidez. No, imagínate, yo tengo un bisabuelo que mató a alguien, no sé, 1800 y pico, y a lo mejor hoy día los descendientes de esa persona piden que yo vaya preso. Yo no tengo nada que ver. Pero básicamente estamos cayendo en ese error de encontrar aparentemente minorías oprimidas a las cuales se las tiene que dar compensaciones. Partiendo de ahí, no sé que si quieres tú completar algo, Ros. Claro, ¿no? El progresismo hoy en día es ese victimicismo, ¿no? Bueno, primero que lo utiliza
o lo sabe utilizar la izquierda y lo que viene a ser el socialismo para lo que dijiste exactamente, para agarrar puntos o grupos vulnerables, los cuales, obviamente como son vulnerables, sufren de alguna carencia. Entonces los partidos políticos les ofrecen que van a resolver sus carencias, ¿no? Con ciertas políticas que al final no son políticas para que ellos tengan los mismos derechos. Porque en la actualidad, al menos si hablamos de nuestros países libres, todos tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Pero lo que buscan estos grupos son privilegios, ¿no? Entonces, pues el Estado les ofrece que van a tener ciertos privilegios y estos grupos pues buscan qué es lo que pueden, qué es lo que carecen, ¿no? O que creen que es lo que de lo que carecen para poder pues tener estos privilegios. Entonces, pues el progresismo es eso, ¿no? Gente carente de alguna u otra manera que buscan algo del Estado. Buscan que el Estado les resuelva sus problemas y esto es bastante perturbador porque si tú como individuo no te haces como que cargo de lo que careces, o sea, difícilmente otra persona te va a poder dar eso, ¿no? Entonces acá el Estado interviene muy bien y pues el socialismo junto al Foro de Sao Paulo lo hace genial, ¿no? De acaparar estos grupos vulnerables que efectivamente en algún momento de la historia han sido oprimidos, pero ya no, ¿no? Entonces es como que a mí me hubieran pegado de niña, hubiera sido maltratada de niña, yo sigo victimizándome y sufriendo por esa niña, en vez de curarla, en vez de sanarla y agarrar y todo eso que yo he vivido en el pasado, tenerlo como un arma, ¿no? Para no volver a caer en eso, más bien ser más fuerte y ya no ser una niña vulnerable, sino una mujer fuerte, ¿no? Entonces es algo que el progresismo no hace. A ver, hay una cosa muy interesante de Roger Scruton en un libro que se llama Cómo ser conservador, ¿ya? Y él identifica tres cosas. La palabra ideología es una de esas palabras polisémicas, ¿no? Que tienen varios significados y que en función de quién la diga pueden significar cosas distintas. Pero vayamos inicialmente a la concepción que tiene Scruton de lo que es una ideología y en general lo que piensan los conservadores de lo que es una ideología. A ver, ¿qué es lo que pasa? Una ideología a nivel personal te sirve como justificativo de tus propios fracasos. A ver, fracasé como, no sé, pues soy un tipo que llegó a cierta edad de mi vida y no tengo coche, no tengo una cuenta bancaria solvente, tengo problemas económicos y entonces, en vez de mirar mis propios fracasos en mis decisiones hasta la fecha de hoy, le echo la culpa a alguien más, ¿no? Hasta ahí todo bien, porque bueno, esa es una salida, digamos, que tienen los seres humanos, bastante mediocre, por si acaso, o sea, culpar a otro de que yo esté jodido, que puede ser culpa de otros, o sea, no te digo que no exista culpabilidad de otros, o sea, en países como América Latina existe un Estado que es el mayor responsable del fracaso de muchas empresas, pero dejando este tema de lado, vayamos a asumir de que una persona que se deja guiar por una ideología es esencialmente una persona que no entiende o no comprende la razón de sus propios fracasos y, bueno, vamos a culpar a alguien más. Ok, ahora, ¿qué es lo que pasa cuando dos personas de este tipo se juntan? Bueno, tienes un club de resentidos. O sea, tienes el club de los resentidos, ¿no? Aquel que odia al rico, aquel que odia a alguien más. ¿Ya? Pero el tema viene con el tercer elemento de una ideología, que es que alguien la aproveche como mecanismo de conflicto, ¿no? Un catalizador de conflictos. Y ahí es donde entra el peligro del progresismo, porque el progresismo está siendo usado hoy como un catalizador de conflictos, como la idea de divide y vencerás. O sea, hay alguien detrás de todas las ideas progresistas que le interesa que las sociedades estén enfrentadas. En su momento fue la lucha de los obreros contra los capitalistas, una estupidez, porque cualquiera que entiende mínimamente un texto de economía, o sea, no necesitas haberte estudiado
todos los manuales de economía. Habiendo estudiado un manual básico de economía, te das cuenta de que, por ejemplo, entre trabajadores y empresarios o capitalistas existe una complementariedad, no una concepción de uno pierde y el otro gana, ¿no? Y de hecho, el salario, por ejemplo, es un invento propio del capitalismo, o sea, y le asegura al trabajador no vivir bajo la incertidumbre, pero es otro tema. Ok, bien, te das cuenta de que entre empresarios y inversionistas no existe una relación dialéctica como la pensaba Marx, sino más bien complementaria, o sea, necesitan unos del otro porque no es una relación donde ambos ganan, no es una relación donde uno explota al otro. Bueno, se les acabó este discurso porque donde se aplicó, ¿no? Donde se aplicó ese discurso causó pobreza, causó miseria, los empresarios se fueron y paradójicamente y te doy el caso de la Revolución Cubana, donde en teoría el gobierno que pensó en los trabajadores acabó siendo mucho más explotador que el propio, o sea, entre comillas, el gobierno cubano que había entrado para luchar contra la explotación acabó siendo mucho más explotador que cualquier otro sistema privado. Hasta el día de hoy, los médicos cubanos son básicamente esclavos. Exacto. Bueno, se les acaba este discurso, se les acaba el discurso y bueno, ¿a quiénes ahora enfrentamos? O sea, en una sociedad como los Estados Unidos, donde el trabajador promedio está más preocupado de comprarse un coche nuevo y no hacer una revolución socialista, había que buscar otros grupos de resentidos, o sea, había que buscar otros grupos de chicos que están enojados con la vida. Y bueno, ahí empezó la idea de, ok, ¿sabes qué? Tu abuelo fue negro, esclavo, y tú negro hoy, todavía no eres esclavo, todavía no eres libre, ¿no? Te falta libertad. Y entonces vamos a fomentar el racismo antiblanco porque no eres plenamente libre mientras los malditos blancos no te pidan perdón de rodillas cada que te vean. O sea, porque en el fondo, esa es la consigna de Black Lives Matter, ¿no? Que pase un blanco de frente a un negro y el blanco se tenga que arrodillar. Por mucho de que el tipo no sea racista, de hecho, y está dándose casos, por ejemplo, no sé si tú sabías, que ha llegado al extremo esta locura de que en Estados Unidos es muy común las parejas interraciales, ¿no? Es demasiado común. Están pidiendo el caso de que si, por ejemplo, el hombre es blanco y la mujer es negra, el hombre tenga que pedir perdón a su esposa de rodillas por, no sé, o sea, no sé cuál es total. Bueno, se está proponiendo ese tipo de idioteces. Ok, ya tienes un grupo de conflicto ahí. Vamos por el otro grupo, el asunto de los LGTB, ¿ok? Es más, hay un homosexual, filósofo, tú que eres licenciada en filosofía, te lo recomiendo, se llama Murray Douglas, que de paso es homosexual, o sea, es homosexual y es filósofo, y él es contrario al lobby LGTB, porque él dice, yo soy homosexual, no soy una víctima, cosa de que el lobby LGTB hoy día intenta catalizar a todos los grupos, digamos, de la gente que tiene intimidad con las personas de su mismo sexo o lo que sea, en un grupo de conflicto, en un grupo de enfrentarse contra las sociedades. Y eso es algo que, por ejemplo, Murray Douglas dice, no, un ratito, a mí estos no me representan, yo soy abiertamente homosexual y esta gente no me representa porque de verdad yo no quiero enfrentarme ni con mis amigos que tienen familia, ni con mis vecinos, ni menos con la historia de mi país. Douglas es inglés y él entiende muy bien que hay una cultura por detrás que se tiene que respetar y bueno, él no tiene ganas de enfrentarse. Pero ahí tienes otro grupo de conflicto. Vamos al tercer elemento que yo considero que en este caso te voy a dejar a ti hablar, el feminismo. Ahí sí, ahí te dejo la palabra porque prefiero que una dama hable de feminismo. Mira, como bien dices, el socialismo se ha encargado de secuestrar, ¿no? Varios grupos que en un momento han servido para luchar y para adquirir derechos, ¿no? Porque incluso, por ejemplo, el feminismo como tal no es el que ha conseguido muchas de las cosas de las que se agarra, ¿no? Por ejemplo, el voto universal y pues otras cosas. Entonces, el feminismo pues es como que el grupo que más ha sido expuesto para separar y dividir. Yo quería comentarte una cosa antes de hablar en sí sobre el feminismo, y a mí me parece algo que todos deberían saber y ser conscientes, ¿no? Y que es de dónde venimos nosotros.
nosotros para estar acá, hemos en 300 años, o sea, en los últimos 300 años, hablando de los últimos 500 años que el masismo se acuerda o utiliza los últimos 500 años para victimizarse. En los últimos 300 años, tú, para estar acá, tú, yo y cualquier otra persona que nos está viendo, para estar acá, hemos necesitado 4.094 ancestros. O sea que hace 300 años habían 4.094 personas que han tenido que existir para que nosotros estemos aquí ahora, ¿no? Imagínate cómo ahora agarran y dicen, no, es que la lucha de tus abuelos, como decías hace rato, la lucha de tus abuelos negros, que tu abuelo que ha sido el indígena, o tu abuela que ha sido la que ha sido violada, o cualquier otra cosa, ¿no? Que ha pasado hace 300 años con un grupo tan grande. O sea, son 4 millares de personas que tú has necesitado en el paso por estar acá. ¿Cómo vas a ser consciente de la vida de esas personas, ¿no? Para poder ahora decir a cuál le banco. A la abuela que ha estado en Europa, a la abuela que ha tenido su descendencia netamente acá, o a cuál, ¿no? Son 4.000 personas, más de 4.000 personas, solo en los últimos 300 años. Entonces, es algo irrisorio que se busque o se rebusque en el pasado para que nos digan, tienes que luchar por algo que han hecho mal tus abuelos, ¿no? Entonces, a mí eso creo que hay que repetirlo una y otra vez y hacerle dar cuenta a las personas que no estás hablando de tus 4 abuelitos anteriores o tus 8 abuelitos anteriores o tus bisabuelos. O sea, estás hablando de una línea en tu árbol genealógico que es súper amplia. Entonces, yo creo que una persona cuando hace clic y conecta con todos sus antepasados, se va a sentir pues parte de un mundo, ¿no? De todo el mundo, porque no sabes dónde han estado esas 4.000 personas. Y bueno, a mí me encanta ese tema porque te da, o sea, cuando nos dicen que somos ciudadanos del mundo, si bien para mí la individualidad es muy importante, cuando nos dicen que somos ciudadanos del mundo, es verdad, ¿no? Y estos grupos buscan más bien como que separarnos del mundo, agarrarnos y hacernos creer que no somos parte de un todo, que somos parte de ese grupo marginado, de ese grupo que ha sufrido, pero no sabes los demás que han hecho, ¿no? En este caso. Y bueno, ya con esto, volviendo al feminismo, pues, ¿qué te puedo decir? Yo, cuando estaba en la universidad, cuando estaba estudiando filosofía, yo me consideraba feminista, ¿no? Porque yo he leído y estudiado lo que viene a ser el feminismo de la primera y segunda ola, que realmente ahí las mujeres y los hombres, porque hay que aclarar esto bien, nosotras como mujeres no hubiéramos obtenido nada sin los hombres, ¿no? No hubiéramos obtenido el apoyo para poder luchar por ciertas cosas. Entonces, eran pues, o sea, movimientos, era un movimiento que buscaba la reivindicación de la mujer. Pero como este grupo ha sido secuestrado por la derecha, actualmente lo que buscan son privilegios. Y yo, como mujer, no siento que me falta ningún derecho. Ahora, es muy diferente a una feminista que tal vez esté escuchando, dirá, pero es que siguen matando a las mujeres, siguen violando a las mujeres, siguen secuestrando, las siguen prostituyendo y bla, bla, bla. Pero tú tienes una ley que te respalda, ¿no es cierto? Ahora, que esta ley no se cumpla es diferente. Entonces, ¿qué tienes que pelear? ¿Por más derechos? ¿Para que tengas más privilegios? O sea, si tus derechos actuales no se están cumpliendo, el Estado no los está haciendo cumplir, ¿cómo esperas que tener más derechos para que se cumpla? Y es algo que sucede, por ejemplo, con los feminicidios, ¿no? Le han dado un término tan bonito a los feminicidios, pero siguen subiendo.
si vemos las estadísticas en Argentina y México, no han bajado y tienen unas leyes y tienen incluso el Ministerio de la Mujer en Argentina. En México no sé o qué otra cosa, institución tienen para poder velar por la mujer, ¿no? Pero los índices de feminicidios, los índices de violencia hacia la mujer siguen subiendo. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente el feminismo ahora? Solo perjudica a la mujer, ¿no? Otra cosa que el feminismo reivindica o quiere reivindicar es a la mujer como tal, ¿no? Y te dicen esta frase que la dijo Simone de Beauvoir, para ser mujer no se nace siendo mujer, se llega a serlo, ¿no? Y esto es lo que utiliza incluso el lobby LGTB para las personas trans y demás. Cuando te dicen no se llega o se llega a ser, no se nace siendo mujer, ahí te están restando tu feminidad, ¿no? Ahí te están diciendo, si yo no te concibo, si yo no te percibo como mujer, tal vez tú no eres mujer, ¿no? Entonces aquí entra el discurso, bueno, ya entraría un discurso más amplio y más podrido, pero yéndonos a la feminidad, lo que ha hecho el feminismo es quitarnos precisamente la feminidad, ¿no? Agarrar y destrozar la feminidad de la mujer. Entonces, esto hace que la lucha por ser mujeres no haya valido tanto la pena. Y ahora se ve, ¿no? En los Juegos Olímpicos. El otro día yo subí un video en el cual la presentadora decía, no debe ser la primera vez que una persona trans está participando en los Juegos Olímpicos, ¿no? Justamente era con la participación de esta persona trans con el levantamiento de pesas. Pero si esta mujer se hubiera puesto a estudiar o a investigar un poquito de la historia de cómo se han desarrollado los juegos, efectivamente no ha sido la primera persona trans que ha entrado a los juegos, porque antes las mujeres se disfrazaban de hombres para poder concursar en estos juegos, ¿no? Y es como que ahora el feminismo te está robando protagonismo, te está robando tus espacios y se los quiere dar a hombres, ¿no? Es que supuestamente están en este estado de vulnerabilidad porque no se sienten parte de su grupo y bueno. Entonces, estos grupos lo que hacen es querer destrozar tanto la feminidad como la masculinidad y demás, ¿no? Nosotros si hablamos en tema de género, todos tenemos tenemos parte femenina y parte masculina, ¿no? Y obviamente los hombres desarrollan como que más su parte masculina. Pero para estos grupos es como si no fuéramos un ser con dos caras, ¿no? Que se fusionan y que al final que se pueden ir desarrollando para formar pues un ser increíble, ¿no? O sea, para estas mujeres es destrozar una parte, es destrozar la masculinidad en el hombre y destrozar la feminidad en la mujer. Y no luchan por la mujer y eso pues es lamentable que muchas chiquillas que van y se comportan como lo que tanto critican, que es este comportamiento dañino, que tendrían muchas masculinidades al ser agresivos, ellas agarran y como manejan el discurso, tú llegas a ser mujer, ellas hacen que las mujeres actúen igual que hombres, ¿no? Al ir a destrozar las estatuas, al pintarla, del modo que se visten, del modo que se comportan, están destrozando vilmente lo que es la feminidad masculina. Y pues es lamentable, ¿no? Mira, el feminismo de tercera ola, o de cuarta si quieres, que ahí algunos lo han calificado así, siente más empatía por un hombre que se disfraza de mujer que por una propia mujer. Y eso está probado, ¿no? Está probado porque, de hecho, en Argentina, por ejemplo, que es donde el feminismo más se ha desarrollado, y eso tiene mucho sentido porque Argentina es la tierra de Ernesto Laclau,
y todo el cuento este del postmarxismo de la cloud. La señora Victoria Donda, una feminista reconocida en un alto cargo del Estado, fue filmada maltratando a su empleada, o sea, a su empleada mujer, y además boliviana. O sea, esta señora dirige una institución contra la xenofobia, el racismo y la discriminación, pero fue oficialmente filmada maltratando a su empleada mujer, que además es boliviana. O sea, todo lo que esta señora dice hacer, básicamente lo que hizo es tirarlo por la borda, y te das a dar cuenta que el feminismo en el fondo no es nada más que una agenda ideológica para poner en puestos de poder a ciertos grupos de personas que necesitan vivir del espacio político. O sea, es lo que mucha gente no me entiende cuando yo se los explico. A ver, las únicas personas que ganan con estos discursos progresistas son aquellos que se suben al tren del poder. Son aquellos que se hacen plata con una ONG, son aquellos que acaban en un ministerio, son aquellos que, bueno, no sé, se ganan una beca son los no productivos. Los beneficiados del sistema. Sí, y de hecho, mira, el ejemplo clásico, Bolivia, un país que supuestamente tiene un presidente que ha llegado al poder por los movimientos indígenas, y tú ves el gabinete actual del señor Arce Catacora y ves apellidos como Richter, que yo no sé si Richter pertenece a los aymaras o los quechuas, ¿no? Y estoy siendo irónico. No sé si del Castillo, ¿no? Es muy anticolonial, porque se apellida del Castillo, no sé cuán anticolonial puede ser el señor. Y uno mira una serie de cosas y dices, realmente esto es una total y absoluta tomada de pelo. Es más, fíjate, hoy día se inauguró este evento, esta nueva sala de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bla, 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 donde los políticos van a tener un espacio de lujo para vivir, ¿no? Pero tú ves la gente indígena en Bolivia, en la ciudad que tú y yo vivimos, la gente sigue pidiendo limosna como hace 14 años. La gente sigue teniendo dificultades para trabajar como hace 14 años. O sea, no cambió nada. Lo único que pasó fue que estos grupos, usando este discurso, se han subido al tren del poder, se han subido al tren del aparato político. Y ojo, el progresismo, y esto voy a hacer una palabra, si me censuran en el Instagram no importa, yo vivo censurado, ¿ok? Pero lo tengo que decir, el progresismo es la mafia mejor organizada, ¿ya? Y eso no lo digo yo, lo dice el señor, o el que era el guardaespaldas de Pablo Escobar, el señor Popeye, John Jairo, porque él dijo, a ver, si a un político viene un narco y le pone $1.000 millones, el político vive apretado porque los narcos lo amenazan de matarlo, lo amenazan de secuestrar a sus hijos, no sabe cómo lavar el dinero. Pero para esta gente es mucho más fácil subirse al aparato político y vivir del Estado. O sea, viven mejor, viven con seguridad y tienen mucho más dinero. El dinero que es casi infinito en manos del Estado. O sea, digamos que a nivel político, el Estado es el único ente que puede seguir inflando su burbuja de manera infinita, inclusive a costa de jodernos a todos los demás. Entonces, realmente el progresismo es simple y llanamente una mafia organizada que a nombre de mujeres, campesinos, indígenas, LGTBs, gordos, flacos, lo que sea, va a hacer que un grupo de poder se encalle y viva del aparato político. Eso simple y llanamente es eso el progresismo. Todo lo demás es accesorial a su verdadero objetivo, que es vivir del poder, vivir del Estado. Claro, aquí has tocado un tema súper importante, ¿no? Que para mí yo los llamo los improductivos. Yo como entré a estudiar filosofía, lo primero que la gente me ha dicho, ¿sabes qué? Estás entrando a una carrera en la cual te vas a morir de hambre, ¿no? Y yo dije, o sea, yo entré a estudiar filosofía porque me gusta el conocimiento, me gusta el saber, me gusta aprender. Entonces yo no vi mejor carrera para aprender. Y yo era consciente de que en un país como Bolivia, yo no iba a tener como que los espacios laborales aptos, ¿no? Y mira que yo dije una de las cosas, siendo una chiquilla de 16 años, entrando a la U, que quería hacer y era trabajar en el área de la cultura, porque creo que mediante la cultura las civilizaciones se desarrollan mejor. Entonces mi plan era entrar al gobierno a trabajar en el área cultural. Cuando estaba en el segundo año de la U, entró el MAS al gobierno. Entonces yo dije, yo no voy a trabajar con masistas porque socialista nunca fui. Entonces
tuve que buscarme, como que se dice, la vida durante todo este tiempo hasta el día de hoy, y nunca dependí del Estado, ¿no? Entonces yo soy una persona que, a pesar de que no ha trabajado como que en su profesión, o sea, yo no he sido como que filósofa en sí, he podido subsistir, ¿no? Porque sé trabajar. Pero las personas que trabajan en el Estado, pues no saben lo que es el trabajo en sí, porque la mayoría son burócratas que van a una oficina y tienen que hacer o tiquear el trámite, o agarrar la coima, o hacer algo que no está produciendo. Más bien agarran y dificultan la producción de las personas que realmente son productivos, ¿no? Entonces, ¿qué viene a hacer el progresismo? Viene a hacer toda esta manga de improductivos que quieren vivir de la costilla de los que producen algo, ¿no? Entonces, todas estas personas que no saben producir es porque en algún momento igual no han podido tener como que la competitividad suficiente para poder alcanzar metas. Entonces, para mí, un progresista es una persona que no sabe alcanzar metas. Entonces, como no sabe alcanzar metas, como no sabe competir, lo más fácil es agarrarse del resentimiento, agarrarse de la envidia y agarrarse del Estado para poder, pues, llevarse un plato a la boca. Y es lo que se ha visto, por ejemplo, el 2019 con la caída del régimen de Morales, porque no voy a decir la caída del MAS, porque el MAS no ha caído lamentablemente, pero con la caída del régimen de Morales se ha visto cómo habían tantos improductivos queriendo vivir del Estado, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo, bueno, lo voy a decir como chisme porque no tengo nada para comprobar, es que las personas que Evo Morales iba a tener como que de respaldo en el aeropuerto antes de su huida, en el aeropuerto del Alto, estaban cobrando 50 bolivianos esa noche, de 50 a 200 bolivianos esa noche. Entonces, ¿quién arriesga su vida por 50 o 200 bolivianos? ¿No? Solo una persona que realmente no sabe producir. Y es muy triste, es muy lamentable. Entonces ahí también va el adoctrinamiento de parte del Estado, ¿no es cierto? El Estado lo que hace es adoctrinar para que tú seas una persona mediocre. Y nuestra currícula, por ejemplo, actualmente es netamente de adoctrinamiento, es para que los chicos sean improductivos, los chicos no puedan competir, no sean personas capaces de salir al mercado y ganarse la vida. Por ejemplo, si tú le preguntas ahora, no sé, en quinto, sexto de secundaria, ¿qué es lo que quieren hacer con su vida? La mayoría de ellos te va a decir que quieren ser burócratas o que de una u otra manera quieren ser parte del Estado. Y eso es súper triste. Mira, me has dado una cosa muy interesante. Yo estudié economía, ya le pedí perdón a Dios por eso, o sea, espero que me disculpe algún rato, pero sucede lo siguiente, yo terminé la carrera con aproximadamente 25 personas, o sea, al mismo tiempo terminamos 25 personas. Soy el único de las 25 personas que nunca ha tenido un trabajo en el Estado o nunca ha tenido una relación directa con el Estado. ¿A qué me voy? Cuando yo terminé la universidad, estuve 3 meses trabajando en impuestos nacionales, como, bueno, esos famosos trabajitos que te dan por un tiempo y demás, y descubrí que ser burócrata, en mi caso, significaba, primero, una atrofia mental, o sea, realmente no había que ser muy genio como para firmar, sellar, firmar, sellar, firmar, sellar, ¿no? Y la otra cosa que a mí me resultaba una atrofia moral, o sea, realmente decías, esto es una cosa mentirosa, o sea, el Estado no te cuida, el Estado no te protege, el Estado te está tomando el pelo, o sea, dejemos de idealizar al Estado. Y bueno, ahí descubres que 4 años de economía en las universidades públicas y lastimosamente en las universidades privadas también, básicamente son la formación de gente que el único propósito que tiene en la vida es acabar siendo burócrata. O sea, estamos fabricando burócratas, estamos fabricando improductivos. Y ojo, ya en ese entonces, a finales de los 90, que me tocó a mí ser universitario, ya se estaba hablando de una cosa que, si uno lo analiza ahora, a esta altura de nuestras vidas, mirándolo hacia atrás,
Es muy tonto, porque te estaban hablando de un Estado que te decía, no, es que el Estado va a tener una política para los jóvenes, el Estado va a tener una política para los niños, el Estado va a tener una política para las mujeres, una política para los gordos. Oye, un ratito. O sea, eso puede sonar muy lindo porque es el discurso progre al final, pero acaba siendo simple y llanamente una forma de opresión. O sea, si el Estado te puede dar de comer, si el Estado te puede decir cuándo te vas a jubilar, si el Estado te puede dar trabajo, el Estado es tu dueño, no eres libre de absolutamente nada. O sea, hay gente que, mira, yo a mis 18, cuando entré a la universidad, no soportaba recibir órdenes. Ese es un gran problema mío, o sea, no me gusta recibir órdenes. Y dije, no, o sea, estando en la universidad me conseguí trabajos de barman, atendiendo discotecas, lo que sea, porque no soportaba que me den órdenes, o sea, necesitaba tener mi propio dinero para hacer mis propias cosas. Bueno, me encuentro hoy día que hay chicos que a los 20 años están pidiendo ya no ser protegidos por su familia, sino ser protegidos por un mega estado. O sea, dices, oye, realmente no tienes espíritu de independencia. Coincido plenamente contigo. La educación, y sobre todo los últimos 15 años, está hecha para que la gente sea absolutamente y totalmente dependiente del Estado, inclusive a nivel emocional. Saludos, Luisa Lizolet desde Panamá. Es una muy buena amiga que nos está viendo. Sí, mira, muchos se quejaban de la educación bancaria, ¿no es cierto? De que tú tenías que como que memorizar y repetir lo que el docente te decía. Ahora tienes que memorizar y repetir lo que el Estado te dice, ¿no? Ahora no les enseñan a pensar a los alumnos. Por ejemplo, yo he sido profesora, si bien he enseñado filosofía y psicología, también he sido profesora de primaria. Y en primaria yo he aplicado metodología de filosofía en el aula, ¿no? Justo en la universidad yo pasé un curso de filosofía para niños, he intentado aplicar el programa. Y el programa, ¿qué te dice? Te dice que necesitas crear seres pensantes, seres que se cuestionen todo. Y una de las maneras de crear estos seres es la competencia, ¿no? Por ejemplo, yo cuando empecé el primer bimestre era aplicar la competencia, las mamás venían y decían, está fomentando la individualidad, está fomentando que mi hijo sea competitivo, la competencia es mala, es dañina, como que es egoísta y todos los adjetivos negativos hacia la competencia. Pero en mi aula yo que veía que los niños que competían eran más sanos, eran más amigos, ellos mismos se daban cuenta de que, por ejemplo, cuando los más débiles, por así decirlo, en algún sector, porque yo utilizaba competencia para absolutamente todo, se daban cuenta, entonces hacían que el niño se esfuerce más o le enseñaban. O sea, los niños de por sí son seres solidarios. Entonces veían que su compañero como que estaba quedando atrás y ellos le brindaban como que las herramientas para que este niño se supere o esté mejor, ¿no? Entonces, o sea, con el modelo educativo estamos generando seres que no compiten, seres de cristal, ¿no? Y es súper triste porque una vez que ellos salen a la vida, ¿no? Si es que no van a depender del Estado, se chocan con que son seres inútiles. Entonces, al darse cuenta que son improductivos y que no es como el Estado o como en el colegio te han dicho, que no hay competencia, que todo es paz y amor, que todos te van a brindar su mano de solidaridad, etcétera, salen al mundo y se dan cuenta con que sí tienen que competir, que si quieren viajar, por ejemplo, tienen que tener dinero, y para obtener dinero tienen que trabajar. Y cuando van y trabajan, por ejemplo, una de las cosas que tienen los burócratas es que quieren estar en un puesto de poder ganando los 20,000 bolivianos, ¿no? O los 10,000 bolivianos, o tener un sueldo que no es apto para sus capacidades. Pero ellos, como el Estado les ha hecho creer que es lo que merecen, ¿no? O como el Estado les ha hecho creer que él les va a cuidar y les va a proveer,
Entonces ellos no saben hacer absolutamente nada, pero entran a las instituciones queriendo ganar sueldos jugosos y si no lo hacen se sienten frustrados. Y ahí viene la frustración de que el Estado no me cuida, de que es culpa de los ricos, porque no me han enseñado o no soy capaz de ser productivo, entonces me frustro y ¿qué es lo que hacen? Terminan metiéndose a todos estos grupitos que son de personas vulnerables, carentes de algo, ¿no? Entonces, el tema de progresismo es tan complejo y viene de algo tan simple como es el cómo se siente la persona, ¿no? Para mí un progresista es una persona resentida, así simple y llanamente. Sí, coincido plenamente. El progresismo es la religión laica de los resentidos sociales, dice mi gran amigo Nicolás Márquez. Y es cierto, o sea, acaba siendo una fe puesta en el Estado. Al fin y al cabo, el progresista se mueve por el rencor y acaba poniendo su fe en el Estado. Y muchas veces esa fe no es para pedir algo mejor para mí, sino simple y llanamente quiero que se joda a alguien que me cae mal. O sea, ese es el problema. Yo hace un par de semanas escribí una columna que se llamaba América Latina atrapada por idiotas, imprudentes y no me acuerdo el título. Escribo 2 columnas a semana, así que se me van los títulos. Pero bueno, a ver, en síntesis es lo siguiente. Los idiotas son gente que no sabe que hace las cosas mal o gente que simplemente es muy inútil como para tomar caminos de su propia vida. Ya que lo que pasa, un idiota, el típico idiota latinoamericano no sabe planificar sus finanzas, por eso espera que el Estado lo haga por él y por eso espera que la jubilación se la administre el Estado, cuando en realidad eso es una idiotez. O sea, ¿cómo vas a pedir que el Estado administre la etapa más frágil de tu vida, que es la tercera edad? O sea, hay que ser demente como para pensar que el Estado lo va a hacer por ti, que un burócrata lo va a hacer por ti. Un Estado tampoco sabe vivir sin alguien que le diga qué leer, qué estudiar, qué aprender. O sea, necesita que alguien le diga qué hacer cosas, no puede pensar por sí mismo, ¿no? Pero un malvado sí puede hacer esas cosas, pero las lleva al extremo de joder a quien no me cae bien. O sea, el malvado sabe que el socialismo no funciona, sabe que el progresismo es una mentira, pero lo defiende igual porque es la forma en la que tengo de ver jodido a alguien que me cae mal. O sea, yo he estado revisando, por ejemplo, las tendencias en Twitter con la elección del Perú y tú dices, a ver, los sub-25, la famosa generación de cristal, son idiotas, ¿ya? De hecho, en general, entre los 18 y 25 años, los seres humanos somos idiotas, ¿ya? O sea, eso es una realidad. ¿Yo por qué crees que me opongo al voto universal? Porque, bueno, es muy fácil ser idiota a los 18 años, ¿ya? Pero esa generación de idiotas tiene una esperanza, puede dejar de ser idiota, ya está, o sea, pero hay una generación de más viejos, que son los que están pasados los 30, y entre los 30 y los 50, 35 y 50 años, que por ejemplo votan por Castillo porque quieren ver perjudicado a la empresa tal, o sea, quieren que ahora haya un modelo económico que perjudique a los inversionistas del Perú porque son grupos de poder. Y esta gente no se ha dado cuenta que las grandes inversiones son las que dan empleo. O sea, yo veía los twitters de, por ejemplo, de famosas artistas peruanas, Tatiana Grastengo y todos estos grupos que puteaban y recontraputeaban contra los grupos de poder y los grupos económicos, y pasaba lo mismo en Venezuela en el 97 y 98 cuando llega Chávez al poder, que eran los artistas los que aplaudían como focas a Chávez y fueron los que tuvieron que irse primero porque las medidas que aplicó Chávez acabaron hundiendo la industria del entretenimiento. Y va a pasar exactamente lo mismo en Perú porque Castillo ya ha anunciado muchas cosas, entre ellas, por ejemplo, crear un parlamento que responda a él, porque ahí el parlamento en este momento es un parlamento que le es opositor, que tiene varias fuerzas políticas con las que él tendría que lidiar y conciliar. Como no lo piensa hacer, porque los progresistas son autoritarios por naturaleza, ha dicho que se va a crear la palabra fue un parlamento del pueblo, algo así. Entonces dices, oye, esta gente vota simplemente guiada por el odio, guiada por la rabia. O sea, realmente, estoy a punto de joderme en el país. Me voy a joder yo, capaz me joda yo, pero me da placer casi sexual y masturbatorio ver jodido al otro. O sea, ese es el gran problema del progre, que si el progre se jodiera solo,
Bueno, a mí no me importa que el progre se joda solo. Si te quieres tirar del 10º piso, hacelo, total. O sea, un progre menos, mejor. El problema es que los progres votan, el problema es que los progresistas eligen presidentes y el problema es que los progresistas ponen políticas que nos acaban perjudicando a quienes, como en mi caso, como el tuyo, queremos vivir en paz, queremos ver crecer a nuestros hijos, en mi caso, a mis hijos, quiero tener plata en el bolsillo y pues quiero ser libre. O sea, a la gente normal y decente, a estos cabrones no se nos joden la vida. Ese es el problema del progre, que es un pretexto nada más para destilar odio. Claro, eso pasa por su política del resentimiento, ¿no? Hasta, o sea, creo que ya es político. Hacen como que toda una estructura para que la gente pues sea resentida, ¿no? Yo en muchos grupos suelo hablar de que, por ejemplo, acá nos dicen, ¿no? Que la derecha nos ha estado gobernando desde no sé cuándo, y cuando eso es mentira, ¿no? En Bolivia desde 1920 no hay un partido de derecha en sí. Sí es bien como que, por ejemplo, ADN ha sido muy al centro, pero se ha quedado en el centro y eso no implica que haya sido de derecha. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O por lo menos aquí en Bolivia, no votan por la capacidad del político. Ni siquiera votan porque el político les caiga bien. Votan y han ido votando porque, ok, está acá el tipo y como me cae mal este tipo y es el que le está dando como que la contra o la talla o es su enemigo, yo voy a votar por él, ¿no? Y votan por el enemigo del que está en el poder, porque les cae mal el que está en el poder. Entonces, como son tan resentidos, como tú dices, no piensan que se van a joder ellos y nos van a joder a los demás. Simplemente dicen, me cae mal él y no me importa qué políticas va a traer el de acá, no me importa lo que va a hacer el de acá, no me importa si nos va a vender la economía, no me importa si nos va a vender lo que sea, o sea, no les importa. Tienen su enemigo y van a votar por el que le está yendo en contra a su enemigo. Y eso es pues ridículo, ¿no? Y eso se ha visto, por ejemplo, en las elecciones del 2019, cuando con el voto útil ha ganado Mesa, porque Mesa era el único que le estaba haciendo como que campaña o estaba yendo en contra de Morales, ¿no? Pero no han votado por sus propuestas. Y ya cuando para la siguiente elección ha habido gente con propuestas, que obviamente no voy a hablar de las propuestas, pero habían unas mejores que otras, obviamente todas malas, pero había alguna mejor que la otra, no les ha importado. Seguían enfocados en votar al tipo que le iba a sacar a su enemigo, ¿no? O su enemigo imaginario. En este caso, que ha sido perjudicial para todos. Y ahora, como estamos en, no voy a decir en una dictadura porque seguimos en una democracia, pero estamos bajo un régimen ya que quiere ser totalitario y está pues utilizando las fuerzas represivas del Estado para vengarse, ¿no? Porque eso igual es otro plus de los progres y de los socialistas, que es la venganza. O sea, una persona resentida, ¿qué va a hacer? Va a intentar agarrar toda la energía, todo su poder para vengarse, ¿no? Porque una persona que quiere vivir su vida, que quiere trabajar, que quiere mejorar, que quiere ahorrar, que quiere invertir, que quiere hacer absolutamente lo que quiera por ella misma, no se va a poner pues a pelear o a perseguir o ver si fulanito está bien o si fulanito lo puede meter a la cárcel. O sea, eso prácticamente viene del resentimiento, ¿no? Y es como que despierten, no sean resentidos sociales. A ver, respecto al tema de los partidos, en Bolivia no hay un partido, digamos, de derecha dentro de la clasificación política, porque todos son progres, ¿no? Progres de alguna tendencia. Año 2019, ¿ya? El que te está hablando se puso a publicar una serie de artículos sacándole las verdades a este señor. ¿Okay? De hecho, yo creo que no debe existir peor criminal en la historia de Bolivia
de los últimos 30 años que el señor Carlos Mesa. Si hubiera justicia en este país, Carlos Mesa debería estar preso junto con Evo Morales, deberían compartir la misma celda y darle sopa en un solo plato y con una sola cuchara, porque son de la misma calaña, ¿ya? Señor Carlos Mesa fue el tipo que entregó el país al Foro de Sao Paulo el año 2003. Evo Morales es presidente porque este señor le firmó una amnistía a grupos criminales que habían asesinado policías, violado mujeres y estar probadamente ligados al narcotráfico. Pero este señor le firma una amnistía porque dice, ay, eran movimientos sociales. O sea, si hay alguien que representa el progresismo en su cara más ingenua, y de hecho una de las más peligrosas es el señor Carlos Mesa. No he visto un tipo más imbécil en la historia de la política boliviana que el señor Carlos Mesa. Si hay un tipo, o sea, yo detesto a Carlos Mesa tanto o más de lo que detesto a Evo Morales, ¿ya? Evo Morales sabemos que es un criminal, o sea, lo sabemos y lo tenemos consciente. El problema es que Carlos Mesa se cubre bajo un aura de, ay, soy intelectual, historiador, y una serie de mentiras, y de hecho lo único que es un hablador. O sea, en el fondo, Carlos Mesa no pasa de ser un simple charlatán. Y bueno, cuando denuncié todo esto, con pruebas en mano, porque además el decreto que firma la amnistía de Evo Morales es un decreto público que está en las instituciones del Estado. Uno entra a las páginas oficiales del Estado y el decreto firmando la amnistía de Carlos Mesa hacia los grupos criminales del MAS están ahí, pero aún así se sigue creyendo que Carlos Mesa puede ser una alternativa. Y ahí viene mi gran preocupación. El representante del progresismo clase mediero, de ese, ¿no? Entre comillas, soy, qué sé yo, el intelectual de universidad, ¿no? Es Carlos Mesa. El reemplazo de Evo Morales en el ala más radical del progresismo es Eva Copa. Eva Copa tiene hoy el estándar de lo que quiere el progre. O sea, hace 20 años el estándar era el indígena, ¿no? Hoy el progre es Eva Copa porque es indígena, es mujer, y nació, entre comillas, en una sociedad machista y patriarcal y marginada. Yo estoy revisando, yo soy alguien que lee mucho a mis enemigos, o sea, me gusta leer lo que dice la otra parte. Ya aplico la lógica de la novela policial, ¿no? El que se beneficia con el muerto es el primer sospechoso. Entonces yo intento ver qué hay detrás de la construcción de Eva Copa. Y uno mira y revisa que la ruta del dinero de las ONGs, que de paso está muy bien denunciado por este libro, los que no lo tengan, se los recomiendo, Ciudadano X, de mi amigo Emilio Martínez, muestra muy bien que las ONGs hoy están redireccionando el dinero, mucho dinero, porque detrás del progresismo hay muchísimo dinero, a la construcción del nuevo liderazgo de la izquierda más radical de América Latina, que en este caso va a caer en la señora Eva Copa. En Bolivia, Eva Copa va a ser la nueva Evo Morales, o sea, ténganlo por seguro. O sea, yo veo mucho ingenuo que dice, no, es que Eva le va a hacer frente a Evo. No, mentira, no sean pelotudos, ¿ya? O sea, aquí la izquierda ya sabe que Evo Morales es un caballo quemado. La izquierda sabe que Evo Morales está con delirios de grandeza, se está volviendo un perjuicio para su propio proyecto político, como en su momento pasó con Chávez, al que desaparecieron, no sé si para mal o para bien, porque Maduro resultó ser peor, pero bueno. En este caso, Evo Morales se está volviendo un problema para las mismas fuerzas internacionales metidas en ONGs en Bolivia, y en este caso hay que empezar a construir la nueva figura. La nueva figura progre en Bolivia es Eva Copa. Y esa es mi gran preocupación, que mucha gente está viendo en Eva Copa una alternativa política, como en su momento fue el criminal de Carlos Mesa. Acá hay que has tocado varios puntos súper importantes, ¿no? Que primero, cuando el gobierno de Evo Morales llega a la presidencia, él ha llegado por las ONGs, ¿no? Y todos estos grupos que lo han ido formando. Una de las primeras cosas que Morales ha hecho es hacer desaparecer a todas las ONGs que le implicaban que él en el futuro tenga una competencia, ¿no? Entonces ha dejado poquísimas ONGs acá. O sea, como que las ONGs que le sirven a él para haber hecho como que la construcción de ciertos líderes, pero que no les sobrepasen, ¿no? Y bueno, Eva Copa, como tú dices, ha sido como que, como Janine, ¿no? Un acto de gracia que nadie se lo esperaba.
Entonces ahora, como ya ha sido visible, la van a canalizar y pues ya la deben estar formando como ellos hacen con todo. Eso, uno hay que tener en cuenta eso, que las ONGs, la mayoría han desaparecido justo cuando Evo Morales ha subido al gobierno. Otro es que si bien ahora tal vez catapulten a Eva Copa como la nueva imagen o la nueva ficha del Foro de Sao Paulo, hay algo que se debe quedar bien claro y es algo que a la gente no le entra. Por ejemplo, yo, al igual que tú, hice mucha propaganda en contra del voto útil y en contra de Carlos de Mesa. Porque para mí, Carlos de Mesa representa lo que tú has dicho, es el progresismo. Y si tú ves la lista de todas las personas que lo han acompañado, es una lista progre. Tiene de todo, desde indigenistas, LGTB, feministas, toda esta lacra. Ex-masistas Exacto, exmasistas, todo, y de alto ajá, o sea, rango, toda esta además. lacra, que para mí es lacra, progresista, está en sus listas, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno poniéndose a investigar un poquito, es que ni siquiera tienes que como que estudiarlo o tienes que agarrar varios libros y leerlo, o sea, te pones a googlear un poco y te sale que Carlos de Mesa, si no hubiera ganado Arce, era ficha del Foro de Sao Paulo, ¿no? O sea, venía Carlos de Mesa o venía Evo Morales, o perdón, Arce, que ganó, era para la ficha de Sao Paulo. Entonces, y tú agarras y ves a mucha gente diciéndote no, pero tenemos que ir en contra del MAS, porque si no vamos en contra del MAS, vamos a terminar como Cuba o como Venezuela. O sea, cualquiera que sea ficha y esté en el poder, que sea ficha del Foro de Sao Paulo, nosotros vamos a terminar como Cuba o Venezuela, porque tienen su agenda y la van a cumplir, y la gente no entiende eso. Entonces aquí no es, digamos, luchar contra el masismo, es luchar contra el progresismo en sí, ¿no? Porque si entra cualquiera, vamos a acabar con las mismas políticas con las que ha acabado Cuba, con las mismas políticas que ha acabado Venezuela, con lo mismo, porque todos estos progresistas quieren lo mismo. Y eso es algo que la gente no entiende. Y como tú dices, y esa es otra cosa que quería hablar, que es típico del progre tener todas las pruebas, o sea, le puedes poner en su cara todas las pruebas, evidencia, informes, datos, y lo van a negar. Y es increíble cómo lo niegan, ¿no? Es como si le dijeras, esto es negro, mira, mi polera es negra. Y el otro le va a decir, no, es blanca, es blanca. Y como caballo cochero te va a repetir que es blanca y se lo cree que es blanca la polera. Y tú le dices, no, pero es negra, es oscura. Y te va a decir, no, es blanca. Y eso es una característica bien típica de los progres. Y eso se utiliza en todo, ¿no? Incluso las feministas, y esto es algo que amo, lo debes conocer de Danan, él les pone, ¿no? Con datos específicos, les menciona, incluso utiliza los mismos datos para que ellas mismas hablen mal del socialismo o del progresismo y las tipas hablan mal, ¿no? O sea, porque les pasa un dato, por ejemplo, que ha cometido el Che Guevara, las atrocidades, les dicen, ¿no? Tal presidente o tal personaje ha hecho tal cosa que hizo el Che. Y las otras sí, que es un machista, que es no sé qué, bla, bla, bla. Y luego él subtitula y dice, esto lo dijo Ernesto Che Guevara. Y las otras así maldiciendo, porque le está diciendo que lo ha dicho, digamos, Macri o cualquier otra persona que no representa el progresismo. Y es como que no se convence porque para una persona normal, para una persona un poquito leída, un poquito, ni siquiera has tenido que ir al colegio, una persona un poquito consciente, tú le muestras datos y es para que mates el relato. Pero con los progres no. Con los progres no sé qué necesitarías para realmente ellos se den cuenta que están siendo engañados, están viviendo una mentira, ¿no? A ver, lo que pasa con el progresismo es que es un negocio.
lo que te vuelvo a decir, es una mafia que ha encontrado el mecanismo discursivo para enquilosarse en el poder. Yo, el 2019, hablé con varios candidatos de Carlos Mesa. De hecho, tú conoces a una, pero no voy a decir su nombre porque no me gusta hacerle propaganda a los imbéciles. Y le pedí que me responda 3 cosas, ya, esenciales. Le pedí que me diga cuáles iban a ser las medidas claras y concretas para frenar la caída, pero atroz, que tenían las reservas internacionales desde el año 2014 para abajo, ¿no? Esa era una de las preguntas. La otra era qué iban a hacer con la ley, con la nueva ley de bancos que estaba poniendo sobre o contra las cuerdas al todo el sistema financiero. De hecho, lo que se está viviendo hoy en el sistema financiero es la consecuencia de la ley que se firmó en 2013. ¿Ya? Y la tercera pregunta era qué se iba a hacer en cuanto al tema impositivo, porque Bolivia es uno de los países que más impuestos paga. Y por consecuencia, la gente privada, el agente público, es el que peor le va. O sea, la que produce riqueza es el que peor le va. Mira, los masistas me han respondido idioteces, ¿ya? Pero me respondieron. La gente de Mesa no me respondió. Es más, me acusaron de estar saboteando su campaña ante preguntas de ese tipo. Dicen, oye, un ratito, me estás pidiendo mi voto, pero al mismo tiempo me estás diciendo que te saboteo porque como ciudadano te estoy haciendo 3 preguntas concretas que tienen que ver con mi bolsillo, además. O sea, pero ahí te das cuenta qué clase de gente estaba detrás de Carlos Mesa. Eran exactamente el mismo tipo del MAS, o sea, no existía absoluta ni la más mínima diferencia entre ambas. La lista, de hecho, no sé si tú sabías, año 2020, para el año pasado, la elección de Claver Carone, Mauricio Claver Carone, hacia el Banco Interamericano de Desarrollo, significaba una fuerza muy importante porque Trump, que de paso debió haber ganado la elección, pero le hicieron un fraude monumental a Trump, eso está más que probado, tenía una agenda muy interesante que era América para los americanos. ¿Qué significaba esto? Que a partir de los Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo se impulse el retorno de capitales que habían salido de Estados Unidos y de América hacia el Asia, a través obviamente de políticas de estímulo fiscal, y regresen estos capitales a generar empleos a toda la región, incluida Bolivia, ¿ok? Bueno, Cuba tiene una obsesión con Claver Carone porque es cubano, es ítalo-cubano-americano, tiene 3 nacionalidades, pero además Claver Carone es uno de los abogados especialistas en lavado de activos y que fue el que descubrió que las empresas de los militares cubanos junto con el cartel de los soles en Venezuela usaban un sistema financiero con apoyo obviamente de los demócratas de Obama para lavar dinero del narcotráfico, y él fue el que congeló las cuentas tanto de las empresas militares cubanas como de del cartel de los soles, inclusive donde está metido nuestro banco, Proden, ¿verdad? Porque Proden es parte propiedad de Banco Bandes de Venezuela. Ok. Claver Carone es obviamente un tipo al que la izquierda latinoamericana, el progresismo latinoamericano no quiere por obvias razones, porque el tipo descubrió que estaban usando dinero de narcotráfico y de Irán, o sea, de un país catalogado como un peligro para la humanidad, lavando dinero, y era un tema peligroso para la seguridad de Occidente. Ok, Claver Carone llega al BID, obviamente Maduro y los Castro, en este caso Díaz-Canel y Raúl Castro, se piden e intentan impedir que Claver Carone sea electo presidente del BID. Paradójicamente, por Bolivia, la carta donde se intentaba impedir la elección de Claver Carone para presidente del BID la firma el señor Carlos Mesa. O sea, el señor Carlos Mesa estaba defendiendo los intereses de Cuba y Venezuela y de Irán en la región firmando la carta. O sea, dices, esta gente, eso es un dato público, o sea, está en la prensa y demás. O sea, realmente yo he tenido muchos choques porque el progre también, el boliviano está enamorado de Mesa, ¿no? Mesa y no sé qué. Pero tú les pones los datos como este que te estoy diciendo. A ver, Carlos Mesa es un tipo que tiene abiertas relaciones con el Foro de Sao Paulo. Es un tipo que el año 2020 firmó una carta intentando impedir y lavarle la cara a los Castros y a Maduro. Pero además, el año 2014, cuando estalla el problema de Dilma Rousseff y se produce el posterior encarcelamiento de Lula da Silva,
El primero que apoyó a Lula da Silva con toda la corrupción que significaba el caso Odebrecht, que es una corrupción en toda la región, fue Carlos Mesa. O sea, Carlos Mesa dijo que Lula estaba siendo objeto de una cruel persecución política. O sea, dices, a ver, este tipo, ¿a qué juega? O sea, seamos concretos. No es una alternativa política, es simple y llanamente una cara más del progresismo, el señor Mesa. O sea, el que me diga lo contrario es simple y llanamente alguien que no es capaz de ver noticias de manera objetiva. Exacto. Por ejemplo, has dicho hace rato que son iguales, ¿no? Para mí no son iguales. Para mí, a todos estos, por ejemplo, los mesistas serían peor. Porque tú agarras y ves las listas del MAS, ¿no? Que, por ejemplo, son personas que no han pisado universidad, algunas no han acabado el colegio y muchas otras ni siquiera la escuela, ¿no? Esas son las listas del MAS. Y como son personas que no han estudiado, que tal vez su capacidad de razonamiento y de captar estas cosas es un poquito menor, los perdonas. O sea, como tienen les puedes dar una venia para comprender por qué son parte de esto. Pero a las personas como a la que le has entrevistado a otros que tienen su licenciatura, que incluso hay politólogos, ¿no es cierto?, en las listas de comunidad ciudadana, son peores, porque esas personas han entrado a la universidad, tienen cierta instrucción académica, entonces es como que a las personas que no la tienen les das como que esta gracia para que sientan o para que se dejen manipular, pero estas no. Estas tienen la capacidad de entrar al internet, leer estas noticias, bueno, tendrían que tener la capacidad, ¿no?, de leer las noticias y comprender que Carlos de Mesa es refuncional al socialismo. Pero eso es otra cosa también. O sea, por ejemplo, muchas personas, como te dije hace rato, han votado por Mesa creyendo que era una alternativa para sacarnos del MAS y su programa del Foro de Sao Paulo, ¿no? Pero tú agarras y les das los datos, les muestras. Por ejemplo, yo varias veces en Twitter, bueno, para las personas que no me siguen en Twitter, me pueden ir a seguir. En Twitter yo he compartido muchas veces los videos donde tanto algún senador de Comunidad Ciudadana como Carlos de Mesa se declaran abiertamente de izquierda, ¿no? Y dicen, o sea, y lo alaban al régimen de Morales. Entonces tú dices, ¿cómo que una persona que alaba va a venir luego a atacar? ¿O no va a ser funcional al régimen masista? Es imposible. Es como si yo dijera, amo el negro, me queda bien el negro, pero como está de moda el azul, me voy a comprar azul. En cualquier momento yo voy a agarrar y me voy a poner y me voy a vestir de negro, por más de moda que esté el azul. Y esto es lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, es como que no hicieran clic en reconocer cómo te están tomando el pelo, ¿no? O cómo hay más alternativas para que nosotros vayamos a hacer Cuba o Venezuela. Yo la verdad no creo que en algún momento lleguemos a hacer Cuba o Venezuela, porque acá la gente, si bien es súper funcional y bien nos manejan y nos adoctrinan, creo que el capitalismo puede más, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Alto, lo podemos ver en la zona del Trópico, en Santa Cruz. Entonces yo tengo una gran esperanza donde el capital de por sí va a vencer a esta doctrina empobrecedora que es el socialismo y el masismo, ¿no? Pero es pues mi consuelo. De hecho, la economía informal va a ser un freno. Ahí me pasan una pregunta sobre la construcción del progre para el 2026.
Bueno, voy a enlazar la respuesta con un dato que te quiero dar. Entre el año 2014 y 2018, Carlos Mesa cobró 2.8 millones de bolivianos. Estamos hablando de cerca de 4 millones de dólares por presentar la demanda a la Haya. Es decir, perdón, 2.8 millones, no son 28 millones de bolivianos, son más o menos aproximadamente 4 millones de dólares que cobró Carlos Mesa por trabajar para el gobierno de Evo Morales en una demanda a la Haya, una demanda ridícula, además, ojo, lavarle la cara a Evo Morales, ¿no? Porque se usó la demanda marítima de la Haya para intentar la reelección de Evo Morales en 2018. Entonces, a ver, un ratito. Este tipo cobró 4 millones de dólares, 28 millones de bolivianos, 4 millones de dólares en Bolivia para lavarle la cara a Evo Morales y luego se presenta como el opositor. O sea, por ese lado no cuadra, los números no le dan, ya no le dan al señor Mesa los números para ser el opositor, no es un opositor. Ahora, vamos por otro lado. Yo estoy consciente y estoy casi seguro, y esto no sé si tú tienes una opinión diferente, que el gobierno de Arce Catacora es simple y llanamente un espacio de tiempo que el progresismo boliviano ha tomado para, uno, conseguir dinero y dos, empezar a adoctrinar, porque es evidente de que hoy en el gobierno de Arce Catacora hay mucha más presencia del orden feminista y de paso también el tema de la antinatalidad a través del aborto que en el régimen de Morales. O sea, evidentemente el MAS sigue, entre comillas, usando el discurso indigenista, pero creo que hoy el movimiento al socialismo más bien está construyendo la imagen de los nuevos progres apuntándolo al 2026, por un lado, ¿no? Entonces ahí tienes la gente como los que están en Twitter, ¿no? Estas feministas que todas son funcionales del gobierno, son gente que cobra plata del gobierno. Tienes por otro lado a las ONGs, te voy a dar el dato del analista Pablo Mamani Ramírez, que es un politólogo de La Paz, que es el que habla sobre la importancia de Eva Copa. Fíjate, él habla de que Eva Copa es el antipatriarcado y todo este discurso feminista. Y otra politóloga es la señora, dame un segundo, tengo los datos acá. Elizabeth Huanca. Es decir, tienes a dos politólogos abiertamente de izquierda hablando de la importancia de Eva Copa. Esta gente está ligada a ONGs que hace un tiempo atrás eran las mismas ONGs que bancaban la candidatura de Evo Morales. O sea, por un lado tienes a la izquierda internacional construyendo la nueva progre, eso ya habíamos dicho, Eva Copa, y por otro lado tienes a los progres del MAS que han esperado durante 14 años su oportunidad de estar en el poder. ¿No? De hecho, lo del 2019, si bien fue importante la actuación de la sociedad civil en los bloqueos y todo lo que tú quieras en Bolivia, es innegable que hubo también un quiebre interno del MAS para sacarse a Evo Morales de encima. O sea, no se puede negar eso. Las declaraciones de Eva Copa en una entrevista que ella cuenta cómo Adriana Salvatierra, que es fiel a Evo, le dice, oye, Eva, tienes que renunciar. No, ella dice Mónica, ¿no? Porque ella dice, Adriana Salvatierra nunca me dijo Eva, me dijo Mónica. Le dice, Mónica, tienes que renunciar. Y Eva Copa, con la soberbia con la que le contesta, le dice, yo no voy a renunciar. Evidentemente, ahí hay intereses, hay una quiebra. Solo a esa entrevista, por ejemplo, debería ser prueba suficiente para tumbar el relato del golpe. O sea, esa entrevista debería mostrarnos que lo que ha habido es un quiebre interno del MAS, adicional a las protestas y todo lo que ha venido después. Pero un factor importante en la caída de Evo Morales en 2019 es el factor interno, quiebre del MAS, que debería tumbar de entrada el mito del golpe, pero bueno, sabemos que los progres son ante todo mentirosos. Entonces, creo yo que el gobierno de Arce Catacora es el espacio que necesitaban los progres, que estaban detrás, muy ocultos detrás de la figura de Morales y del movimiento cocalero, para darse a conocer. Hablamos de gente como del Castillo, hablamos como todos estos grupos feministas que hoy se notan más agresivos, la gente que quería tumbar la estatua de Colón ayer. Entonces, se está usando el gobierno de Arce Catacora como un espacio de muestra política, mostrarse públicamente a esta gente y de, bueno, conseguir recursos públicos, que es lo único que saben vivir. No sé si tienes otra opinión respecto a ese movimiento del 2026, de los progres que se van construyendo. Mira, yo rescataría dos cosas. Uno, este quiebre que tú mencionas, que ahí se puede ver, digamos, ¿no? Pero este quiebre en el MAS ya venía sucediendo antes, ¿no? Y creo que el primer avistamiento de esto lo podemos ver en la discusión
que han tenido el ministro Romero con, siempre se me va su nombre, Quintana, ¿sí? No sé si te has enterado, incluso ha habido una ermita por ahí y unos puñetes en plena sesión de ministros. El ministro que era homosexual, en realidad. Canelas, ¿no? Canelas con Quintana. Claro, pero ahí el que, bueno, hubieron, fue por él, bueno, la verdad no estuve ahí, entonces no te podría decir exactamente qué pasó, pero salió, ¿no? Esto a la luz y como que ahí ya quisieron camuflar un poquito y no darle mucha importancia, pero creo que ahí podemos ver el primer quiebre o el primer quiebre hacia el público que ha tenido el MAS. Y bueno, yo por buenas fuentes sé que siempre ha habido dos bloques en el MAS, ¿no? Uno que viene a ser el bloque manejado por Linera y otro por Evo. Cuando estos se van, queda como que no solo un vacío en el poder dentro de Bolivia, sino dentro del MAS. Y ahí una de las personas que ha querido como que agarrar el mando de poder ha sido Choquehuanca. Y esto Evo Morales lo sabía. Y, por ejemplo, todas las bases o la mayoría de las bases ha pedido que Choquehuanca sea candidato a la presidencia. Pero la soberbia de Evo Morales obviamente también lo iba a no solo a como que poner en la sombra a Evo Morales, sino realmente iba a tener todo lo que Evo Morales decía ser y no era, ¿no? Porque Evo Morales es un mestizo, no es un indígena. Evo Morales es una persona que no sabe hablar lengua nativa, ¿no? Originaria. Evo Morales es una persona que no ha sido campesino, ha sido cocalero. Entonces, Choquehuanca representa todo el discurso indigenista que Evo Morales ha manejado durante años. Entonces, cuando las bases piden que Choquehuanca sea candidato a la presidencia, Evo Morales se le prenden las alarmas y dice no. Y por eso es que lo manda al cara, ¿no? Al cara que no le va a hacer sombra y que ha sido Arce. Entonces, fuera de estos dos bloques que ya había dentro del MAS, Choquehuanca logra hacer otro bloque. Y ahí está Eva Copa también, ¿no? Entonces, yo concuerdo contigo de que este tiempo del gobierno de Arce es para que ellos realmente agarren ciertos focos de poder que el 2025 les va a llevar al poder otra vez, ¿no? Entonces ellos van a llegar al poder por grupos feministas, grupos ambientalistas y todos estos lobbies que ha ido secuestrando, pues, ¿no? El progresismo y que los están sabiendo utilizar y la gente está cayendo en este discurso. Por ejemplo, justo el fin de semana en Twitter, no sé si has visto que se ha logrado desenmascarar a una funcionaria pública, ¿no? Que es muy, muy famosa en Twitter y todo el mundo compartía. Y esta tipa se declaraba mesista, ¿no? Y, por ejemplo, durante 15 años hemos visto que los funcionarios públicos no pueden hacer propaganda para el gobierno, para partidos opositores, no pueden mostrarse aliados o afiliados de un partido que no sea el partido del socialismo. Hemos visto que los funcionarios públicos, desde el más alto rango hasta el más bajo rango, eran obligados a marchar, eran obligados a asistir a a todas las reuniones que decía el MAS, eran obligados. Incluso muchos han denunciado que eran obligados a pagar un cierto porcentaje al partido, ¿no? O sea, sabemos cómo funciona el MAS, es como que un secreto a voces, o sea, todo funcionario público que tú puedas conocer te dice, nos manejan así y nos cortan ciertas libertades. Entonces, para conservar el trabajo, ellos se saben comportar. En redes sociales, ningún funcionario público, al menos que sea funcionario público de alguna alcaldía o gobernación opositora, no muestra que es opositor al MAS, no dice nada contrario al MAS. Y todos lo sabemos, es como el diezmo del 10%, que todos sabemos que existe, pero nadie lo denuncia, ¿no? Entonces,
esta funcionaria pública utilizaba sus redes sociales para hacer propaganda por el voto útil, pero era una alta funcionaria que en ningún momento nadie le ha dicho nada durante 15 años, o sea, es ridículo. Ahora, como tú dices, ellos están agarrando y se están valiendo de funcionarios públicos que se declaran feministas, que se declaran indigenistas, que se declaran cualquier otra cosa, para hacer propaganda con nuestro dinero, porque como hablábamos al principio, ¿qué es lo que hace un burócrata? Va y pone sellos, o va y hace alguna firmita o recibe documentos y no produce nada. Entonces, un burócrata que va no produce nada. Entonces, ¿qué puede producir? Ahorita, ¿qué está produciendo? Propaganda para el gobierno. Y yo te doy toda la razón de que en este tiempo se van a encargar de formar y aglutinar la mayor cantidad de personas para llegar de nuevo al poder, ya sea por Eva Copa o por David Choquehuanca o por cualquiera de estos, ¿no? O definitivamente hacerse mucho dinero antes de irse, porque también hay algunos que saben que tienen sus 4 años de fama y que después nunca más van a volver. Te doy el caso de Almaraz, el primer ministro de uno de los hombres fuertes del MAS, que hoy día no sabe a qué plataforma pegarse, no sabe a qué grupo dar para intentar volver al poder. De hecho, el año pasado, Almaraz, hombre fuerte de Evo Morales en sus primeros años, estuvo metido con Mesa, ¿no? Cosas de ese tipo. Ross, estamos más de una hora, creo que hemos tocado el tema del progresismo amplio, ha sido muy lindo conversar contigo, espero que no sea bueno, es la primera, pero que no sea la última y que podamos seguir haciendo este tipo de cosas, a lo mejor ya no por Instagram, sino tal vez por Facebook Live y YouTube. Ross, un abrazo grande y bueno, si tienes algo que decir, me despido de ti. Bueno, no, pues igual agradecerte, Hugo, por esta charla que creo que se necesita, ¿no? Ya que los progresistas están dándole duro a la batalla cultural, creo que tiene que haber más ambientes y más personas que den la cara, ¿no? Porque una cosa es estar detrás de la red y compartiendo memes, compartiendo cualquier otra cosa, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Pero creo que es muy importante estos espacios. Yo también espero que no sea la última vez. Y si se puede hacer por más plataformas, pues mejor, ¿no? Así que eso. Bueno, Ross, gracias. Cosas de la vida, nos conocemos por redes y vivimos en la misma ciudad. Qué divertido. Así es. Un abrazo grande, pues me despido y buenas noches y a todos los que se han conectado, creo que eran más de 30 en algún momento. Igual, que la pasen bien y si alguien se ha sentido ofendido, pues a mí me importa un carajo. Chao, bueno, Ross, a todos, cuídate. chao y buenas noches. Chao, Huguito, un abrazo y pues a todos un abrazo y gracias por escuchar.